Nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, en este día histórico, porque un día como hoy, en 1913, nació el Ejército Mexicano. Estamos conmemorando 108 años de la fundación de nuestro ejército. Un ejército que, como lo dijimos en el transcurso del día, surge de las entrañas del pueblo y se ha mantenido de esa forma, vinculado al pueblo, cercano al pueblo. El soldado es pueblo, uniformado. Desde la tropa hasta oficiales son pueblo. Cuando me tocó seleccionar al secretario de la Defensa, llevé a cabo una investigación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy importante estarlo recordando. Hice una investigación con ayuda de varios actores de adentro y de afuera del ejército, y tuve en mis manos todos los expedientes de los 26 generales de división. Y una característica, algo que me llamó mucho la atención, es que todos los generales de división venían de familias de el campo, familias de las ciudades, hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, hijos de militares, pueblo. Estoy hablando de los generales de división. Ese es nuestro ejército. No es un ejército elitista, no es un ejército oligárquico de oficiales millonarios que forman parte de los grupos de intereses creados de nuestro país. Por eso no hemos dudado en apoyarnos en el ejército para avanzar. Cuando decidimos que era importante la creación de la Guardia Nacional, pensamos en apoyarnos tanto en la Secretaría de Marina, otra institución que es pilar del Estado Nacional, como en la Secretaría de la Defensa. Y así fue que se inició la constitución de la Guardia Nacional, con el acompañamiento de estos dos pilares, que son la Secretaría de Marina y la Secretaría
de la Defensa. Se aprobó la reforma a la Constitución para que tanto marinos como militares participaran en tareas de seguridad pública, porque la Constitución no lo permitía. Y tomamos la decisión de proponer esa reforma. No lo habían logrado en otros gobiernos. Y convencimos a todas las fuerzas políticas del país y se aprobó la reforma constitucional de manera unánime, porque es algo racional, lógico. Nada más pensemos en que hay alrededor de 70,000 elementos en la Secretaría de Marina, más de 320,000 en la Secretaría de la Defensa, alrededor de 400,000 elementos, soldados, marinos, y toda esa fuerza, esos 400,000 elementos, no se podían utilizar para las tareas de seguridad pública. Pero estamos hablando solo de lo cuantitativo. No podíamos contar con la experiencia de años de estas dos importantes instituciones. Todo lo que aportan en cuanto a profesionalismo, en cuanto a disciplina, en cuanto a labores sociales de apoyo a la población. Por eso fue muy bueno el que se aprobara desde el inicio de nuestro gobierno esta reforma, y así, con el apoyo de estas dos instituciones, se empezó a constituir la Guardia Nacional. Llevamos apenas año y medio desde que inició la construcción de la Guardia Nacional, pero es evidente que se ha avanzado mucho. La Policía Federal en su mejor momento llegó a contar con 40,000 elementos, y en realidad la mitad eran operativos, la otra mitad era personal administrativo. 20,000 elementos para la seguridad pública en el país. Ahora la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos operativos, 5 veces más en año y medio. La antigua Policía Federal no llegó a tener cuarteles en toda su existencia. Ahora ya son cerca de 150 cuarteles como este en todo el país, y el año próximo 240 en total. Era lamentable la forma en que se trataba a los integrantes de la Policía Federal.
iban a misiones, a estados, y se tenían que quedar a dormir a la intemperie, no en hoteles, y eran mal vistos, no se pagaba a los dueños de los hoteles, un desorden, porque realmente lo que predominaba era la corrupción. Ahora es distinto. Se tienen estas instalaciones para que los elementos de la Guardia Nacional puedan tener refugios, lugares seguros, dignos, que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones. Y también, que aprovecho para informarlo, nunca les van a faltar sus sueldos y vamos a procurar que tengan ingresos justos y seguridad social. El propósito es que también en eso se imite a las Fuerzas Armadas, que tengan la misma seguridad social, las prestaciones que se tiene en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa, porque no es nada más el salario. Muchos trabajadores mexicanos, servidores públicos, lo que buscan es la seguridad social, que sus familias tengan garantizada la atención médica, los medicamentos, que se pueda tener una pensión para el retiro, que los hijos tengan posibilidad de recibir becas, que haya seguro de vida, para que en caso de fallecer, de perder la vida, no queden en el abandono los familiares, no queden sin protección los hijos. Todo eso lo tenemos que garantizar. Tenemos que mejorar cada vez más las condiciones laborales y las prestaciones de los elementos tanto de base como oficiales de la Guardia Nacional. Vamos así a avanzar. También, como lo mencionaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entendiendo de que no solo es importante la presencia de elementos de corporaciones policíacas, lo más importante de todo para garantizar la paz y la tranquilidad está en conseguir el bienestar del pueblo, en atender las causas que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Está demostrado que si hay oportunidades de trabajo, salarios justos, si se atiende a los jóvenes, si
se procura que no se desintegren las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Por eso tenemos que seguir con los programas de apoyo al pueblo, las becas para los estudiantes, las pensiones a los adultos mayores, las pensiones a niñas, niños con discapacidad, el apoyo al campo, el apoyo a los pescadores, los créditos a la palabra para pequeños empresarios. Todas esas acciones ayudan a lograr una sociedad mejor y no permitir que la delincuencia enganche a los jóvenes. Ahí es donde está la batalla, en quitarles a los jóvenes, que no se lleven a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Es lo que nos va a permitir ir serenando al país, serenando a Sonora, mejorando las condiciones de vida para garantizar la paz y la tranquilidad. En eso estamos. Yo tengo mucha fe en el porvenir de nuestro país. Vamos a salir adelante, vamos a enfrentar, como lo estamos haciendo, esta crisis sanitaria, la pandemia, vamos a salir de la crisis económica y vamos a triunfar, vamos a heredar un México más justo, más igualitario a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Para eso es esta lucha que hemos dado durante muchos años, para transformar, para hacer historia. Imagínense si después de años de lucha se llega al gobierno y en vez de trabajar para el pueblo, se hace lo que en ocasiones se llevaba a cabo. Se busca nada más el beneficio personal, el lucro, el hacernos grandes con la riqueza mala vida. Así se puede pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Yo lo dije en alguna ocasión, tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Y no le voy a fallar al pueblo, y voy a lograr mi propósito. Me da mucho gusto estar aquí en Sonora, aquí en este estado que fue cuna de la revolución. Estamos hablando de la fundación, el nacimiento del ejército. Y hoy hablaba yo de que el primer gobernador que se rebela y que se opone a Huerta, que no acepta la usurpación, cuando se detiene al presidente legítimo Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y al día siguiente de esa detención, un día como hoy, de 1913, envía un escueto y
desgraciado telegrama, Huerta a todos los gobernadores y a las autoridades militares informándoles que el Senado lo había nombrado presidente y que ya estaba el presidente Madero en la cárcel y su gabinete. Casi todos los gobernadores aceptaron, menos Carranza. Pero el segundo que protestó y que se sumó a esa causa fue entonces el gobernador de Sonora. Y no solo el gobernador de Sonora, forman parte del ejército naciente sonorenses importantes, como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, como otros sonorenses. Estoy recordando también a el expresidente de la Huerta, que también era de este estado y fue de los primeros en participar en el movimiento revolucionario. No se podría escribir la historia de la revolución sin los sonorenses. Todos ellos apoyaron al presidente, al gobernador en ese entonces, Venustiano Carranza, y suscribieron el Plan de Guadalupe, en donde se acordó luchar para derrocar a Huerta y restablecer el orden legal, el orden democrático. Por eso me da mucho gusto estar en este estado tan importante, Sonora, y informarle al pueblo de Sonora que llevamos muy buenas relaciones con la gobernadora Claudia Pavlovich. Tan es así que me venía platicando acerca del subsidio de la luz, pero pensé que me iba a mandar un oficio, que no me iba a emplazar como lo hizo. Pues claro que vamos a apoyar de nuevo a Sonora con el subsidio a la luz. Lo hemos hecho año con año y lo vamos a hacer en este 2021 para que se ayuden, se apoyen los consumidores de la energía eléctrica por la situación tan especial que se padece en Sonora por las altas temperaturas. Vamos a hacer los trámites, le vamos a dar la buena noticia al secretario de Hacienda de que ya hicimos este compromiso y que los compromisos se cumplen. Muy buenas noches, muchas gracias. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Hermosillo, Sonora.
con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana.